Martín y Juan, a quien ya conocéis suficientemente, nos acompaña Norberto Torres Cortés. Norberto Torres Cortés es un investigador y escritor con una amplia y reputada trayectoria en el estudio del flamenco y en particular de la guitarra. Ha publicado algunos títulos imprescindibles de la bibliografía flamenca: Niño Ricardo, Vida y Obra, Antonio de Torres y Julián Arcas o Juan Miguel González, El guitarrero músico, entre otros. Es colaborador de la Sierra Grana de la colección Carlos Martín Ballester. Sin más preámbulos, paso a dar la palabra a don Juan Hermida. Hola, buenas tardes. Bueno, seguimos en el foro José Ángel Galán. Aquí está Pilar, como siempre, acompañándonos, Eladio y Baldomero, su hermano. Los tres están aquí. Agradeceros siempre vuestra presencia y siempre el recuerdo de José Ángel en nuestra memoria, ¿no? Bueno, hoy toca hablar del flamenco en Almería. Ahora Carlos hará la introducción al ponente, a Norberto. Pero para la gente no muy entendida en flamenco, parece que Almería es una provincia que en el flamenco no tiene mucho que contar. Pero creo que nos vamos a sorprender hoy con lo que nos va a contar Norberto y vamos a aprender mucho. Así es que yo, sin más demora, le cedo la palabra a Carlos para que presente a Norberto. Así que encantado. Muchas gracias. Gracias, Juan. Gracias, Esther. Bueno, como continuación de esta programación del Foro Flamenco José Ángel Galán, y como siempre agradecer a su familia la presencia, hemos seguido con este criterio geográfico que llevamos ya un par de ediciones. En este caso, como bien comenta Juan, le toca el turno a la provincia de Almería, una provincia en cierta manera desconocida a nivel flamenco, pero importante por varios motivos. Por un lado, por los intérpretes que nacieron en esas tierras, ¿no? Algunos de ellos, además, ciertamente que se encuentran en el terreno casi de la mitología flamenca, ¿no? Como el Ciego de la Playa, el Cabogatero, el Marmolista, en fin, hay algunos de los grandes creadores del cante por tarantas, ¿no? Y por otro lado también, como decía, por su importancia fundamental en la génesis de lo que consideramos que son los cantes minero-levantinos, ¿no? Que junto con la zona de Linares fue fundamental para esa expansión, ¿no? También la importancia en el mundo de la guitarra, con pues, probablemente el constructor más importante que ha habido, el constructor moderno de la guitarra, como fue Antonio de Torres, y así como, bueno, hasta llegar a últimos intérpretes como Tomatito, ¿no? Que es conocido de todos ustedes. Entonces, a la hora de pensar quién podría protagonizar este acto de hoy, tenía muy claro que esa persona debía ser Norberto Torres. Él es licenciado en Filología Hispánica por la Universidad de Lyon y tiene una amplia trayectoria en la investigación flamenca, tanto en congresos nacionales e internacionales como en el estudio de figuras fundamentales de nuestro arte, como bien ha apuntado Esther anteriormente, como el Niño Ricardo, etcétera, etcétera. Así que yo creo que él nos va a hacer un recorrido, bueno, somero, porque es inevitable no hacerlo de esta manera, dado el tiempo, pero bueno, nos parecía interesante que hiciera esa especie de paseo por la historia de Almería y que ustedes se llevaran una idea más o menos certera de cuál ha sido su importancia. Así que muchas gracias. Pues buena tarde. En primer lugar, agradecer al Círculo Flamenco de Madrid y particularmente a Carlos por hacer posible que esté aquí para hablar del flamenco de Almería, también en este sitio que no conocía, que la verdad se queda uno impactado del lugar. Y luego agradecer vuestra presencia también y comentar que a título
particular y personal, un agradecimiento también porque soy hijo de inmigrante almeriense y el flamenco de Almería está muy relacionado con la diáspora, con lo que son músicas nómadas, que se van moviendo, muy relacionado con la inmigración y además con un abuelo que era trovero y cantador también. Es decir, que es todo un honor y una gran satisfacción el estar aquí esta tarde para hablar del flamenco de Almería. Lo que vamos a hacer es primero una presentación del marco socioeconómico y también cultural, el sustrato que permite lo que es el flamenco de Almería, sobre todo el cante. Nos centraremos en el cante. Luego pasaremos también a un aspecto importante, poco conocido, pero que tiene relevancia en el flamenco de Almería, como es la guitarra, tanto los guitarreros como los guitarristas. Y ya terminaremos con una referencia al baile en Almería, todo desde una perspectiva general. La historia del flamenco en Almería puede ser presentada en tiempo y espacio como la de colectivo humano y lugar geográfico bien identificado. Desde la primera referencia al fandango en la mina de Berja, en la primera mitad del siglo XIX, a los festivales que tienen lugar en la capital y provincia cada verano, es la historia casi épica, con claro y oscuro, de la diáspora, de ola migratoria, de cuadrilla de jornalero, bracero, en La Mancha y Andalucía, en la temporada de siega, vareado de aceituna, o como mano de obra barata en diferente tendido ferroviario en la región, mulero, taltanero, minero, del poniente al levante, atraído por el sueño de prosperidad ligado a la revolución industrial en Almería, su provincia, su frontera, con la actividad paralela de embarque y minera como principales motores económicos, sin olvidar a la gente de la mar, tan aficionada y transmisora de cante vía puertos como los de Cartagena, Almería, Málaga, incluso Huelva, Isla Cristina, y relación entre el puerto de Almería y Huelva, o zona de pesca también de la provincia, como el barrio de Pescadería, Adra o Calbonera. Trasiego variopinto que llevó a cuesta sus costumbres, entre ellas la de trovar amable y pícara quintilla rurale, cargada luego de tragedia y de un atisbo de denuncia social, a medida que el submundo obrero ligado a la explotación de la mina, en un entorno casi colonialista, cambiaba la superficie de la geografía mediterránea de la tierra por la oscuridad de la mina y su accidente laboral. Boom económico que generó la proliferación de lugares de ocio como taberna, Ventorrillo, Fonda, a lo largo del camino por los pueblos de Sierra de Gado a Sierra Almagrera. Salir de lo recién institucionalizado y artificial límite de la provincia para recalar en la mina vecina de Linares y luego en las de La Unión de Cartagena. Con ello aparecieron ya los primeros semiprofesionales de lo flamenco, pícaro personaje costumbrista que pasaron a la leyenda popular como el enigmático Juan el Cabogatero o el mítico Pedro el Morato, mientras en la ciudad de Almería y su nuevo urbanismo burgués abrían febrilmente locales de ocio ligado a la emergencia profesional del género flamenco y otro género, café cantante y teatro con profesionales ya confirmados y que se establecieron en la capital, como Rojo el Alpargatero o Juan Breva, y nombre de artista almeriense confirmado, como Pepe el Marmolista o Chilare, aunque este marchó muy joven a Cartagena, La Unión y finalmente a Madrid, donde falleció, al parecer, violentamente. Mientras pícaro personaje servían de informante a finales del siglo XIX,
principio del 20 a divos del género andaluz, como El ciego de la playa, que inspiró al consagrado jerezano Antonio Chacón, en busca de nuevas entonaciones para desarrollar sus malagueñas nuevas y taranta minera. Estas son a grande rasgo la semilla sembrada en Almería para que esta provincia formara parte de la historia del flamenco y su aportación a una cultura y un género artístico ubicado entre lo popular y lo culto que desde su emergencia profesional a mediados del siglo XIX forma parte de la cultura musical andaluza y española y de su proyección internacional. Para recrear este contexto del siglo XIX, este sustrato socioeconómico y cultural, vamos a ver algunas imágenes sobre este espacio, este sustrato inicial o raíces del flamenco almeriense. Bien, aquí tenemos el mapa minero de Almería del siglo XIX. Desde la parte izquierda a la derecha, pues sería el poniente al levante, y vemos toda la zona, principalmente en la costa, pero también en el interior, donde ha habido actividad minera en Almería a lo largo del siglo XIX, principalmente. Bien, imágenes de este contexto, como decía, la revolución industrial en el sureste español, la minería, imágenes de esta época. Aquí otra, Palomares, Cueva de Almanzora, esto es el levante almeriense. La segunda fase, la primera empieza en el poniente, en Sierra de Gado, la zona de Dalía, Belja, Adra, el puerto de Adra, y luego, bueno, pues esta inmigración, una vez que cierra la mina de Gado, pues el trasiego hacia el levante, hacia Cueva de Vera, ahora Cueva de Almanzora, Pulpí, Palomares. Aquí el contexto social de lo minero. También de relación no es solamente la mina, hay bastante importancia de trabajo de faena y realizado por mujeres sobre todo. Aquí el trabajo del esparto y bastante letra en lo cante almeriense. No solamente van a hablar de mina, pero van a hablar bastante de su pueblo, del campo y del ambiente rural. Concretamente, y con mucha relación con lo cante almeriense, inicialmente lo fandango folclórico de la Sierra de Gado, fandango alpujareño, tenemos la uva de embarque, que ha sido una de las actividades más importantes que ha tenido Almería en el siglo XIX, con la mina. Y entonces, bueno, estos fandangos alpujareños que se van a desplazar al levante, pues gran parte, el sustrato inicial va a ser por mulero, taltanero, trabajadores de barriles de uva. Aquí una imagen de principio del siglo XX. Los chavales, el trabajo, bajaban los barriles de uva desde la Alpujarra almeriense, lo que es el Andarax, el río Andarax, el Alto Andarax, el Aujar, Fondón, Dalía, luego el medio Andarax, hasta llegar al puerto. Aquí lo tenemos. Bien, otra imagen muy interesante que refleja este contexto en este caso el mundo de la pesca, pero también la modernidad que se asoma. Aquí tenemos la construcción del cable inglés que se inauguró en 1904
Esta imagen también, principio del siglo XX, Antonio Chacón estuvo muy cerca de esta zona, al final del Paseo del Príncipe, entonces se montó un pabellón y estuvo cantando al cielo de la playa, andaba por ahí. Y este es, digamos, el ambiente, el contexto cultural que recogieron luego los profesionales para hacer los cantes de Almería a partir de los fandangos folclóricos. Aquí también otra imagen. Sobre el tema de la uva de embarque, pues hay un pueblo en el medio Andarax, y aconsejo visitarlo si vaya a Almería. El pueblo se llama Terque y tiene justamente un museo de la uva de embarque y recrea todo este ambiente, este trasiego de faena y de copla, coplilla, trovada, que luego pasarán a ser cante flamenco. Aquí una imagen del museo. Aquí tenemos a Nicolás Almerón de Alhama, que es el medio Andarax. Los ambientes burgueses también son aficionados a la música popular. Aquí lo tenemos en Alhama, en su pueblo, y también en relación con el tema de la uva. Aquí algunas imágenes de lo que son los barriles. Entonces vemos la iconografía relacionada en este caso con el folclore, el flamenco, la música popular. Y aquí, bueno, pues una de la pegatina de un tonel, en este caso en Berja. Otra imagen, de ahí la importancia del parral, de la uva de Oane, denominación de Oane, con exportación internacional, y el folclore, la costumbre relacionada con esta faena y que luego va a identificar el flamenco de Almería. Aquí tenemos, bueno, hablaba de semiprofesionales como Pedro el Morato. Este ambiente, la mina, un poco el oeste, el dinero rápido, fácil, y luego todo lo que genera alrededor, en los márgenes, en este caso Pedro el Morato, me parece un pistolero, es trovero, vendedor de verdura, guitarrista, peleón también, y está reconocido como uno de los iniciadores de los cantes almerienses. Se les suele llamar cante de Pedro el Morato, taranta de Pedro el Morato, luego taranto de Pedro el Morato, pero el caso que es este periodo, segunda mitad del siglo XIX, y esta interpretación ya semiprofesional. Bien, el tema de la coplilla, la faena y luego la mina, hay como primero el mundo rural, esto minero, jornalero, mulero, taltanero, no es un trabajo continuado, sino que es un periodo. Van a hacer la faena de la uva, luego van a la mina, están en cuadrilla una temporada, algunos meses, se desplazan, de ahí el tema de la inmigración, la diáspora, y van llevando su cante, su fandango alpujareño al Levante. Y el trovo fundamental como forma de interpretar y de entender este flamenco. Aquí tenemos a dos de los troveros más conocidos de la época en competencia, como luego los cantadores de flamenco entrarán en competencia para ver quién tiene la última palabra en su desafío de letra trovada, el Marín, que es de Cartagena, y Castillo, que es de Pechina, que es almeriense. El ritual, bueno, pues generalmente se cantaban y se acompañaban. Entonces el propio trovero cantador, como el Ciego de la Playa, como Pedro el Morato, lo que hacía con su guitarra se acompañaba, generalmente por malagueña, con una entonación particular y trovaba.
improvisaba su letra o cantaba ya letra establecida. A veces el trovero no cantaba, entonces llevaba a su guitarrista. En este caso tenemos a Bartolo Aldeoria, que acompaña a los dos troveros. Esto perfectamente podría identificarse como un encuentro flamenco de la época, solo que lo tenemos en la parte de Andalucía Oriental, en el Levante español, y es el trovo por malagueña. Bien, pues todo esto, si quieren tener más información, pues en el año 94 celebramos un congreso sobre los cantes y el flamenco de Almería en Sierra La Mía, en Pechira, y está todo desarrollado. Se puede descargar en internet si os interesa, simplemente escribiendo pues, Cante y Flamenco de Almería, actas, congreso, pues ahí tenéis toda la información para conocer mejor este contexto. Desde entonces, con alto y bajo, ligado al desarrollo del siglo XX, crisis, conflicto bélico y progreso, Almería ha participado y sigue siendo una de las protagonistas de la historia del flamenco, un género musical de raíz original y con personalidad, con una singular capacidad de adaptarse a lo contexto cambiante, de renovarse y reinventarse. Nombres como Diego Ramírez Urós, el Niño de Almería, o Francisco Fuente Vilche Paco Baranquete, a principios del siglo XX, pasando por el abderitano Manolo de la Ribera, seguidor de la escuela de Pepe Marchena, los veteranos José Soroche, José y Juan Gómez, Paco el Mellizo, el Carrete, Luis el de la Venta, Pedro Torre, Antonia López, la generación actual de Rocío Segura, María José y Montse Pérez, Sonia Miranda, Rocío Zamora, Manuel Fernández el Titi, Tony Fernández, Cristo Heredia, Antonio García el Genial, etcétera, por citar a los más relevantes en el cante, señalan voces que han cultivado y siguen renovando los aires locales a la vez que interpretan el repertorio flamenco en su amplia variedad de estilo. Vamos a ver un poco a todo esto, cantadores. Siempre ha habido continuidad desde esto fandango folclórico alpujareño, y la Alpujarra no solamente almeriense, también granaína. La Alpujarra tiene una parte granaína que van del poniente al Levante, y luego del Levante a la mina del Linares, y luego a la de la Unión. Pues los semiprofesionales, el Cielo La Playa, el Pedro Almorato, ya profesionales como Pepe el Malmolista, Antonio Chacón, que lo va a grabar, y en el libro de Antonio Chacón de la colección de Carlos Martín, pues ahí lo tenemos recogido, esto cante de Taranta Minera. Luego, bueno, Pepe Marchena y seguidores de Pepe Marchena, y en este caso el cantador a veces cuestionado con algo de fantasía como era Pepe Marchena en su teoría, pero un hombre de Adra, de la zona, de la Alpujarra, y que ha recogido. Lo que ha grabado es interesante porque es, digamos, de lo primero que intenta hacer una antología, una recopilación de lo cante de Almería. Incluso en el año 76 graba este LP con texto de Antonio Murciano y recopila, es un disco completo de cante de Almería. Bueno, hay alguna fantasía como Soleares de Cabo de Gata, por ejemplo. Entonces esto, bueno, no tenerlo en cuenta, pero ya todo lo que son fandango, cante minero, taranto, que recoge, pues sí, tienen lo aire almeriense.
Bien, Manolo de la Ribera, la estética de Marchena, y luego a partir de los años 60 tenemos ya un paso de lo que es la interpretación a lo fino, la taranta, a ya un estilo más dramático en la interpretación, otra estética del cante, y pasamos al taranto de Almería, quien va a recoger y un poco fijar y hacer lo mismo que hizo Manolo de la Ribera, va a ser José Sorroche, que es, digamos, la voz de referencia de lo cante de Almería. Él gana en Córdoba en el concurso en el 68, y digamos que desde entonces es un poco la referencia actualizada de lo cante de Almería. Él también, igual que hizo Manolo de la Ribera, que aflamencó algunos fandangos de Dalía, de Belja, pues él va a flamencar fandango, el de Cueva de Almanzora, la petenera. Hay una petenera en Patena del Río, una petenera folclórica, él también la va a flamencar. Él estuvo bastante tiempo cantando con coro y danza de educación y de canso. Entonces, bueno, pues recogió el folclore de educación y de canso y lo aflamencó, y desde entonces digamos que es la referencia, su interpretación de este repertorio. Aquí lo tenemos, otra foto. Bien, un compañero suyo es Alfonso Salmerón. Estuvieron cantando al principio, hicieron un trío, Los Jilgueros, y Alfonso Salmerón vino aquí a Madrid y se estableció en Madrid, estuvo cantando en los tablaos madrileños, y es otro referente también almeriense, en este caso madrileño, de lo cante de Almería en su interpretación, aparte de todo lo demás del repertorio flamenco, pero también un hombre importante, una voz importante, veterana de lo cante de Almería. Bien, aquí tenemos cantando a Juan Gómez, otra referencia. Juan Gómez, guitarrista Pedro Torre el Funde, familia de Tomatito, anterior a Tomatito. A su izquierda, pues José Gómez, Pepe el Gordo le decían, también otra voz de referencia. Tenemos a Soroche, Paco el Mellizo. Estos son miembros de la Peña Lo Temprano, que es una peña particular que hubo en Almería y que también han marcado lo que son los cantes de Almería. Aquí Juan Gómez llegó a grabar, y aquí el disco que grabó con cante flamenco, pero entre ellos, sobre todo, taranto. Luis el de la Venta, otro cantador que grabó. Él era de la Cañada de San Urbano, de donde era Antonio de Torres, también una zona en la periferia de Almería, con su folclore y su forma de cantar. Él más fino, más en la línea de Marchena, de Pepe Pinto, una interpretación más ligada a la taranta que al taranto. Bien, entre las voces modernas, pues ya tenemos la influencia de Camarón, de Tomatito, lógicamente en la chanca, pescadería, y hay nuevas voces, bueno, pues un poco seguidores de esta renovación del taranto que aportó Camarón de la Isla, y aquí tenemos a Cristo Heredia. Bien, ahora vamos a ver lo que son los cantes de Almería y la minería y su recepción entre los cantadores y cantadoras. Los cantes de Almería suelen integrarse en diferentes denominaciones: cantes de la mina, cantes de Levante o cantes por taranta. Razones socioeconómicas, geográficas y filológico-musicales explican esta pluralidad. Empezaremos por la última, los aspectos musicales y filológicos de los cantes de Almería. Investigaciones que realizamos en su momento, esto fue una beca de investigación que tuve para recopilar la música
tradicional en la zona minera de Almería en el año 92, becado por el Instituto de Estudio Almeriense. La investigación en la IC, la centré sobre los fandangos de Almería, confirmaron que la base de lo llamado cante por tarantas reside en fandango, localizado principalmente en la Alpujarra. Si dividimos este baile y trovo cantado del folclore musical almeriense en tres zonas etnográficas que tenemos en la provincia, la de Poniente, ligada a la Alpujarra, la de la Cuadrilla, la comarca de Los Vélez, y la de la capital y litoral de Levante. Los del Poniente, presente también en otra provincia andaluza como las de Málaga, Córdoba y Granada, con ritmo ternario conocido como abandolao o tipo baldial, en el flamenco contienen en su forma trovada de robao, mudanza de adra, parral, endreaillo de la ojal de Andarax, bolero y arriera de Dalía, una cultura melismática al final de cada tercio o verso cantado, no presente en la demás zona. Este es el folclore, estos son los melismas, eso es la particularidad, esto será luego lo que Fernando de Triana llamará el sistema de Almería, las entonaciones, Pepe de la Matrona también lo comentaba, lo que fue a buscar Antonio Chacón cuando se relacionó con el ciego de la playa. Una forma particular de cantar todo esto fandango, un melisma, un medio tono ya muy esbozado, pero que luego, pues, los profesionales, sobre todo lo de Andalucía occidental, pues lo van a escuchar, van a percibir que es una forma, parece a la malagueña, pero no es tan limpia, tan diatónica como la malagueña, sino que hay como semicadencia, como una forma particular, morisca, entre comillas, para entenderlo, que no la hay en lo cante de Málaga. Y esto ya lo tenemos en todo esto fandango que acabo de comentar y que encontramos en todo este trasiego de minero tartanero que hemos visto. El acompañamiento de guitarra con el llamado toque por granaína, que sirvió a su vez en un primer momento para el acompañamiento en disco de pizarra de lo cante de Levante, obligará a una interpretación aguda de este repertorio rural. Esta coplilla trovada de primera mitad del siglo XIX, llamada después coplilla minera o simplemente minera en el Levante almeriense en la segunda mitad del XIX, ya fuera de la provincia de Almería, pasaron a ser llamada taranta a principios del siglo XX en Linares, la provincia de Jaén, y en la zona de Cartagena, La Unión, en la región de Murcia, estilizada como cante flamenco por los profesionales de este género musical. Esta nueva denominación obedecía al calificativo de tarantos, con el que se designaba a la población rural almeriense que migraba en invierno a Linares para trabajar en su mina. El término taranto, que es el que habitualmente se relaciona con los cantes de Almería, bueno, pues ya Carmen de Burgos, la famosa escritora, periodista, feminista, almeriense de Rodalquilar, pues ya en un cuento que se llama La Cima de 1908, pues ya se refiere, ya hace un trabajo en Linares y comenta que, bueno, pues a lo almeriense granaíno, es decir, ya lo alpujareño, que trabajan, se les suelen llamar en Linares los tarantos por estarán todos, al salir del trabajo del Tajo, pues saber que no faltaba ninguno. Entonces ya le llamaban los tarantos. Ahí tenemos el término de taranto. Y lo cante que hacen, bueno, pues taranta. En
La investigación que hice, pues lo almeriense del Levante decían simplemente minera, coplilla minera, minera, y por eso Antonio Chacón, cuando lo graba a principios del siglo XX, pues lo graba como Taranta minera. Bien, ahora vamos a ver los aspectos geográficos. La razón musicológica corrobora el espacio geográfico migratorio de la evolución y conversión de este fandango alpujareño trovado en estilo flamenco conocido como de Levante, con carácter suprarregional. Como ya señaló Jerezís García Gómez, la historia del locante de Almería empezó en la sierra alpujareña de Gádor hacia 1820, cuando los almerienses se convirtieron en los mineros campesinos que iniciaron la extracción del sulfuro de plomo o galena. A lo largo del siglo XIX y en grupo muy unido, llamado los Taranto, pasaron del poniente al levante, primero a la zona de Almagrera, con Vera y su comarca como núcleo de población, para trasladarse después a la zona de la Unión y a Linares. Núcleo murciano y jienense de referencia del desplazamiento, esta diáspora, de este campesino bracero alpujareño reconvertido en proletariado minero. Todo indica, por consiguiente, que los cantes flamencos de Almería son el resultado de una de las diásporas de la población rural almeriense. Este concepto de diáspora, de música nómada, se trabaja bastante actualmente en las investigaciones etnomusicológicas. Ya vamos a ver ahora los aspectos socioeconómicos. La actividad económica decimonónica ligada al sureste español es, por consiguiente, la principal razón para entender este paso de lo rural a lo urbano, del folclore musical a este género popularizante, el flamenco, con la profesionalización de sus intérpretes, a medida que la atracción romántica europea por los bailes españoles y particularmente andaluces generaba una demanda para su representación. Los anónimos intérpretes populares pasaban a ser semiprofesionales y ya definitivamente profesionales a partir de la década de los años 60 del siglo XIX, en el contexto de los cafés cantantes, lugares de entretenimiento para ver y oír esta nueva expresión lírica identificada con lo andaluz. Al calor del desarrollo económico en torno a la mina, Almería capital tendrá su café cantante y teatros y salones para disfrutar de la moda por lo andaluz y por lo flamenco. Con pintoresco y picaresco artistas semiprofesionales, nos hemos referido al Cielo de la Playa, también profesionales confirmados, almerienses como Pepe el Marmolista, Paco el Herrero, o el alicantino Rojo el Alpargatero, que estuvo 4 años trabajando en un café cantante almeriense, como lo tendrá la zona de Vera, con el célebre Pedro el Morato, que hemos visto. Otro pintoresco buscavida, vendedor de verdura y copla minera, trovada, que recaló en la Unión, como lo hizo el cantador profesional del barrio del Sapillo, Chilares, atraído por el desarrollo de los cafés cantantes de la región de Murcia. La estilización y profesionalización definitiva de este cante llegará con la voz de figuras célebres del flamenco, como las del jerezano Antonio Chacón, del cordobés Cayetano Muriel Niño de Cabra, de la sevillana Niña de los Peines, de los sevillanos Manuel Escacena, Manuel Vallejo y Pepe Malchena, del malagueño El Cojo de Málaga, etcétera, por citar a lo más conocido, quienes en las 3 primeras décadas del siglo XX lo grabarán en disco de pizarra, lo interpretarán en lo último café cantante, ya decadente en esta época, en lo alternativo colmado y reservado, en gira y tourné, en Plaza de Toro, por toda la geografía española a partir de 1926, en el contexto de difusión para masa del flamenco, con la creación del formato de espectáculo conocido como ópera flamenca. Tendrán una extraordinaria popularidad y difusión, siendo esto cante por Taranta o por Levante
junto con lo nuevo fandango personal o artístico, lo estilo de moda en la incipiente industria del espectáculo para masa y la mecanización de la reproducción sonora en España. Es el momento de la taranta, el cante a lo fino, afinado, marca toda esta 3 primeras décadas, incluso hasta los años 50. ¿Qué pasa a partir de este momento? Vamos a tener una modificación, el paso de la taranta al taranto, de lo fino, de lo lírico a lo más dramático, y esta transformación se va a hacer a través del ritmo. A la taranta se le va a aplicar un ritmo binario y lo va a hacer principalmente Carmen Amaya con el guitarrista Sabicas. También tendremos a Antonio y Rosario. Y vamos a tener una nueva forma de cantar por levante, por taranta, más recortada, más dramática, más sujeta a ritmo, que va a pasar a llamarse taranto. Y luego, bueno, pues, como decía José Soroche, que recoge este testigo y que desarrolla Juan Gómez también, el tío Enrique, otro cantador de la zona alpujarreña, que interpretaba una forma particular de taranto hasta nuestro día. Ya, esto en cuanto a lo cante. Luego, el tema de la guitarra, bueno, pues sí hay que hacer referencia a la importancia de la guitarra, guitarrero y guitarrista en Almería. Almería es cuna de 2 nombres imprescindibles de la guitarra española, como son Antonio de Torres Jurado, que nace en la Cañada de San Urbano, que es la periferia de Almería, está a unos 10 kilómetros de Almería, en la Vega. Pues Antonio de Torres, que define el modelo actual de guitarra española. La guitarra que conocemos hoy en día, aunque la guitarra tiene su larga historia anterior, pero el modelo de guitarra con su plantilla la define Antonio de Torres. Antonio de Torres, que tuvo 2 épocas, una época sevillana, emigró, estuvo en Sevilla unas 2 décadas, en los años 50, 70 del siglo XIX, luego regresó a Almería y hasta su fallecimiento en el año 1892, pues ahí también estuvo construyendo guitarra muy, muy importante. Primero en Almería, en la calle Real, y luego ya se estableció otra vez su taller en la Cañada de San Urbano, donde hay una casa museo, su casa es casa museo, y también un lugar que se puede visitar actualmente en Almería. Esto por una parte, lo que es la construcción de guitarra. Y Antonio de Torres va a sembrar lo que es una escuela, una forma, discípulos, seguidores, amigos. Entre ellos tenemos a los Moya, la saga de los Moya, que son primos, varios hermanos y primos, que van a continuar, amigos y seguidores de Antonio de Torres. Luego, a partir de los hermanos Moya y primos Moya, habrá Miguel González Abad, Miguel el Cojo, que trabajará con ellos y sigue la tradición. Luego, Miguel González Abad, su hijo Juan Miguel González, que es un constructor, uno de los más conocidos actualmente, un referente de la construcción de guitarra española y particularmente flamenca en estos momentos, bueno, pues sigue la tradición. También con Miguel González Abad, pues vamos a tener a Gerundino Fernández, otro constructor muy conocido. Su guitarra también son referentes de la guitarra flamenca, pues él también va a seguir la construcción de guitarra, y actualmente tenemos a su hijo, Gerundino hijo, que hace guitarra. Solo por nombrar a los nombres más conocidos, pero realmente hay pues unos 15 constructores de guitarra profesionales y semiprofesionales actualmente en Almería que siguen en la tradición de la guitarra de Antonio de Torres o su propio modelo, pero hay bastante intención e intento de seguir lo que es el modelo de Antonio de Torres. Eso por parte de la construcción de guitarra. Luego, a nivel de guitarra concertista, tenemos un nombre fundamental que es Julián Alcas Lacal, nombre que nace en María, en la comarca de Los Vélez,
en el norte de la provincia. Y Julián Alcas también encuentra a Antonio de Torre en Sevilla. Es un hombre, un concertista viajero, viaja en toda España, también en Inglaterra, en Italia, y él fija un repertorio, es el primero que da grandeza a los aires andaluces, un tipo de repertorio que interpretaba junto a aire de ópera, zarzuela y fantasía, piezas de salón, pero un repertorio concreto, aire nacionales, que luego pasan a ser aire andaluces y que son, digamos, el primer sustrato de lo que será la guitarra flamenca de concierto, Julián Alcas. Él lo mismo, regresa a Almería en los años 70 del siglo XIX y crea escuela, y crea discípulos que van a tener carreras internacionales como Pedro Aguilera o Luis de Soria Iribarne, que fue uno de los fundadores de la primera sociedad guitarrística española, que fue aquí en Madrid a principios del siglo XX. Pues tenemos a Luis de Soria Iribarne, un hombre también que estuvo particularmente en América del Sur girando. Tenemos también a Eduardo Salmerón Clemente de Berja, la primera grabación de flamenco de Nueva York. Pues ahí lo tenemos, él como guitarrista con Amalio Cuenca y con un tocador de banduria. También la primera imagen que tenemos de un cuadro flamenco, Zambra, grabado por los hermanos Lumière a principios del siglo XX en la Expo de París, pues ahí está Eduardo Salmerón. Todo esto con el caldo de cultivo de Julián Alcas. Y va a seguir, vamos a tener al maestro Riccioli, guitarrista clásico flamenco, hay que manejarlo como clásico flamenco. Tocan a lo fino, igual que los cantes se hacían a lo fino, ellos tocan a lo fino este repertorio popular andaluz, que sirve de base de la guitarra flamenca de concierto, entre otro nombre. Y luego el maestro Riccioli, como decía, y luego tenemos una saga que arranca con Miguel el Tomate, el abuelo de Tomatito. También son los tomates, referente. Está Antonio el Tomate, Juan el Tomate, uno virtuoso en la banduria, porque no es solamente la guitarra, también están los instrumentos de pulso y púa. Y tenemos, bueno, pues esta interpretación del folclore, entre folclore y flamenco, o música clásica estilizada, según lo público, y ahí tenemos a los tomates. Es decir, hay una tradición musical en esta familia de los tomates. Luego al Niño Miguel. ¿Por qué el Niño Miguel es tan musical y impactó tanto cuando salió? Fue el padre Miguel el Tomate, y le enseñó. Miguel el Tomate no solamente tocaba flamenco, sino que con su hermano tocaba folclore, tocaba música clásica también, manejaba el lenguaje musical. Entonces, el Niño Miguel, luego, cómo interpreta tan bien y esta forma de componer, pues hay esta formación musical que hereda Tomatito, aunque es interpretación flamenca, pero el sentido musical, la melodía, la interpretación, pues la tiene Tomatito, y actualmente tenemos a su hijo, sería ya la cuarta generación, José del Tomate, y un poco hay un legado de familia entre padre e hijo, abuelo, de lo que es un repertorio que han cultivado, finalmente lo que han vivido en casa, lo que viven, lo reinterpretan, lo adaptan a los cambios de la música, pero siempre hay esta base, y por eso suena siempre, suena flamenco, suena andaluz, suena español, están dentro de los cánones de la música como se concebía en la tradición almeriense en este caso. Y bueno, pues otra familia también emparentada con Tomatito es la familia Heredia, el Josele, Heredia Torre, José Heredia Torre, el Torre de Josele, que es el padre del niño Josele, es el que emparenta con Tomatito, son de Adra. Esto Torre luego regalaron en la Changa Pescadería,
y Josele y su hijo Niño Josele, que es también un referente de la guitarra flamenca a nivel internacional y abierto a la nueva influencia, sobre todo con su contacto especialmente con los músicos de jazz. Pero siempre hay una base. Si uno escucha a Tomatito y uno escucha a Niño Josele, aunque hacen música mezclada, fusionada con otro músico, la interpretación, el sentido musical lo encontramos en ambos. Y actualmente, bueno, pues la guitarra en Almería es sobre todo la influencia de Tomatito, los guitarristas de la Chanca Pescadería, igual que en el cante siguen la estética de Camarón, en el toque sobre todo el referente Tomatito. Tomatito marca el sello y uno escucha a un guitarrista de Almería y de momento capta ahí la onda y esta referencia del barrio, de la familia de los Tomates y de su interpretación. Ya para terminar, bueno, pues referencia al baile. El baile en Almería es reciente, el baile flamenco, porque siempre hay esta base folclórica en el flamenco de Almería. Esta base folclórica la tenemos en los bailes, la danza, y vamos a tener también en el bolero. Hay bastante maestro bolero en la segunda mitad del siglo XIX de etnia gitana que enseñan baile de salón, baile bolero, que transmiten baile a lo fino, siempre. Por eso está todo relacionado, el cante, taranta, a lo fino, el toque musical a lo fino, aunque luego se interpreta en los cánones del flamenco, pero hay una base musical ahí. Y los bailes bolero, los bailes folclóricos estilizados, es lo que define un poco la forma de entender el baile en Almería. Hasta nuestra época, realmente el baile flamenco, de por sí, bueno, hemos tenido algunos bailadores de la Chanca Pescadería, tocadores, bailadores como José el Negrillo o Antonio Torres, el Colorín, también familia de Tomatito, que, bueno, pues era el baile de hombre, el zapateado, y luego recientemente a través del Conservatorio Quina Jiménez de Almería, bueno, pues ya la enseñanza se ha divulgado y ahora sí tenemos pues una cantera de bailadores, bailadoras, como Eduardo Leal, Julio Ruiz, Inés de Inés, Anabel Veloso, Rocío Garrido, que ha ganado este verano el desplante en el baile en la Unión. Inés de Inés ha sido semifinalista, Chelo Ruiz, La Cuca. Es decir, que hay una plantilla bastante extensa e importante de bailadora flamenca ya en Almería. Y con ello termino agradeciendo vuestra atención. Si hay alguna pregunta o aclaración o intervención. Tenemos unos minutos por si queréis preguntar algo. La verdad es que ha sido una extensa y una estupenda disertación sobre el flamenco en Almería. Tenemos ahí Eladio. Enhorabuena, Norberto. Enhorabuena al casino, como siempre, y enhorabuena al Círculo Flamenco. Porque, en fin, mantener el foro a este nivel resulta complicado y los responsables, no todos, pero están arriba. Y dicho esto, Norberto, yo tengo la impresión, la valoración de usted, no sé cuál será, pero los aficionados, los que somos aficionados al flamenco, estamos muy al tanto de los estilos que se prodigan en lo que es el flamenco, ¿no? Cante por soleá, cante por tiento, por tango, por bulería, malagueña, granaína, en fin, seguirilla. Sin embargo, yo echo en falta personalmente, no sé, es una apreciación que yo tengo, que lo mismo pues Carlos no la tiene o
Usted, Norberto, no la tiene. Yo echo de menos en los espectáculos, no digo ya en los cuartos, no digo en círculos de amigos, de aficionados, que ahí, pues, o profesionales o aficionados, pues sí desarrollan estos y hacen estos cantes, pero yo echo en falta en el circuito más generalista, más público, echo en falta, en fin, la interpretación de estos cantes a los que usted se ha referido. Y entiendo que, en fin, el flamenco actualmente va por otros derroteros, que hoy se pretende hacer llegar el flamenco al gran público, me parece extraordinario. A veces me parece un poco peligroso, ¿no? Porque hay quien está confundiendo y hay quien dice que el flamenco ha nacido en el año 2000, cuando no es así. Pero por no extenderme, echo en falta que los profesionales, sobre todo los profesionales, cuando se suben a un escenario o en peñas, no hagan más alusión, desde el punto de vista de la interpretación, de la música, a estos estilos que usted ha expresado, la taranta, el taranto. El taranto yo creo que se escucha más, ¿no? No sé por qué, no sé si es más fácil o más difícil, no lo sé. La cartagenera grande, la totanera, la murciana. Yo hay que buscarlo. Estos estilos, los aficionados, tenemos que ir a escucharlos, pero buscándolos, cuando en otros estilos eso no pasa. No sé qué valoración tiene usted al respecto. Sí, efectivamente, y es una pena porque se pierde parte del repertorio flamenco y de su riqueza y variedad. El tema de la taranta y lo cante de Levante en general, yo creo personalmente que en parte no se interpreta porque son difíciles de interpretar. Decía que es un cante a lo fino, musicales. Hay melismas particulares. Me refería a esto melisma que encontramos en los fandangos de la Alpujarra, que no lo hay en la malagueña. La malagueña es un estilo, pero los estilos de Levante sobre la forma de malagueña hay una melodía muy particular y no todos los oídos captan los matices. Primero hay que estar bien afinado para cantar, voces blancas sobre todo, y luego dar estos medio tono, estos puntos que tienen los cantes de Levante. Y todo eso requiere facultades por parte del cantador. Claro, o cantadora. Ahora, como es más la moda en los estilos rítmicos, pues el desarrollar la melodía libre y con melisma pues requiere bastante formación y bastante afición. Y es la verdad que estaría bien que se recuperara. Enrique Morente lo hizo, los cantes de Chacón, Antonio Chacón, todo lo que ha aportado a los cantes de Levante, lo que hace Maite Martín. Todo, pero requiere cualidades musicales muy desarrolladas por parte del intérprete. Yo pienso que a lo mejor puede ser un factor de por qué no se prodiga tanto. Es más fácil tener el acompañamiento de un grupo rítmico y apoyarse en el apoyo rítmico y no desarrollar tanto lo cante libre, que allí hay que ir muy afinado y conocer bien. Pero sí estaría bien que se tomara conciencia y que se interpretara. Estoy perfectamente de acuerdo. También Norberto, quizá es porque la taranta de Almería en general tuvo predicamento en los últimos tiempos, en los tiempos más recientes de nosotros, en los años 60 y 70, por ejemplo, con el ejemplo que tú has puesto de Enrique Morente, con el disco de Chacón, pero también en su primer disco ya estaba él haciendo un recuerdo a Pedro el Morato, por ejemplo. Pedro el Morato. Pero yo creo que los gustos de los cantadores han tirado más hacia el taranto por otras cuestiones, también por la influencia de Camarón, que también de alguna manera él tiró más por el camino del taranto, por así decirlo, con ese contenido más o menos rítmico, y de alguna manera la taranta de Almería pues ha quedado así un poco en el olvido, ¿no? Y por otro lado, lo que es toda la constelación de cantes de este sistema, digamos, pues ha habido cantadores que sí lo siguen cultivando, también gracias al influjo del Festival de la Unión, ¿no? Pero digamos lo que es la taranta de Almería y algunos otros cantes asociados se han quedado ahí un poco en la nebulosa, ¿no? Sí, la interpretación, claro, ha referido al taranto.
El taranto, que es una nueva forma de cantar, es una transformación finalmente la taranta. Ya no se va tanto a lo musical, a lo fino, y se hace de forma más recortada, como más trágica y ligada al baile inicialmente, por lo cual es otra forma de cantar por Levante. El taranto, que es la que ha cuajado finalmente porque está ligado al ritmo. Cantadores lo refería a Camarón, pues sí, también ha hecho lo cante de Pedro Almorato, lo cante de Almería. Él tenía mucha relación con Almería. Camarón además pasaba temporada ahí en la changa con el tomate y escuchando, muy aficionado. Entonces, pero lo hace a su forma, la forma de Camarón. Pero sí, quien ha desarrollado un eslabón de transmisión es fundamental, es Enrique Morente, desde su primer disco, lo cante de Pedro Almorato, y siempre aficionado. Y muy presente en Almería también. Él tenía muchos amigos en Almería y le gustaba lo cante de Almería y escuchar estos matices. Y él, a través de Pepe de la Matrona, que es un poco la estética de Chacón que sigue. Pero el problema es el ritmo, que está bien el ritmo, pero no hay solamente ritmo. Estaría bien recuperar otra forma lírica, fina, más para escuchar y saborear estos matices, porque el flamenco es un mundo muy, muy amplio. ¿Alguna pregunta más o damos por terminado el acto? Bueno, simplemente dar las gracias, Norberto, Juan, Carlos, por vuestra presencia y colaboración, y a todos vosotros también por vuestra presencia y asistencia y atención, por supuesto. Muchas gracias, damos por terminado este acto.